Hola gente, ¿cómo están? Acá Rodo nuevamente el que les habla y hoy tenemos un nuevo video de dibujo. Hoy vamos a estar dibujando, como vieron en el título, JoJo Bizarre Adventure. Sí, un anime que les prometí que les iba a dibujar en el anterior video, en el que les voy a dejar acá, en el cual les comenté los 3 animes más vistos del primer trimestre de este 2020 y les dije que iba a hacer un dibujo de JoJo, así que acá está. Vamos a hacer una compilación de un montón de personajes, pero como dato es que no lo voy a pintar, lo voy a dejar en blanco y negro. Sí, voy a dejarlo en blanco y negro. No me importa lo que me digan. Bueno, JoJo Bizarre Adventure es un manga, un anime escrito y dibujado por Hirohiko Araki y empezó a publicarse allá por el 1987 por A Weekly Shonen Jump, como casi todos los mangas que conocemos. Y desde el 2005 empezó a publicarse en la Ultra Jump. Es una serie que cuenta con más de 120 tomos, es la segunda serie más larga que existe, se sigue publicando al día de hoy. La recomiendo porque es bizarrísima, así como dice el título. Tiene una estética visual muy linda, unos argumentos y unas historias muy bien desarrolladas, con muchas vueltas de tuerca, con personajes muy raros, una estética visual inspirada mucho en los 90, en lo que es las bandas de punk rock. Y nada, sin mucha vuelta, este es un video súper corto, empecemos con el dibujo. Bueno, para este dibujo vamos a usar un lápiz 2B y una microfibra negra. Vamos a empezar marcando una X en el medio para tener una guía de nuestro dibujo y empezamos con un boceto rápido a definir nuestros personajes que van a aparecer en el dibujo. Recuerden que esto es una composición, es un boceto, esto simplemente es para ubicarlos. Yo a medida que voy haciendo el dibujo voy remarcando cuando me gusta alguna línea ya un dibujo un poco más definido. Como pueden ver, al principio hago un simple garabato y después defino un poco más la figura para darme una guía a mí también. De a poco vamos realizando todos los personajes de JoJo. Me gustaría que me digan en los comentarios cuál es su personaje favorito de esta serie. Y ahí vemos cómo queda la composición del dibujo en nuestra hoja 4. Ahora lo que tendríamos que hacer es agarrar nuestra microfibra de trazo fino y empezar a entintar nuestro dibujo. Así que empecemos. Las partes que tenemos que hacerlas con regla, usémosla. Para eso está. Los trazos tienen que ser rectos. Después de darle una pasada de microfibra a nuestro dibujo, borramos la goma y le damos una segunda mano. Esto es para poder definir nuestras líneas y terminar también de pintar los negros. Como van a ver ahora que rápidamente ya lo hice. Porque si no, el dibujo sí va a ser eterno. Así fue como quedó JoJo Bizarre Adventure, la composición de todos los personajes del manga y el anime. ¡Opa! Así como lo vieron, súper corto, súper rápido, tenemos JoJo Bizarre Adventure. Les aviso que este dibujo va a estar subido a mi Instagram, que es RodoDibuja, pueden ir a seguirme ahí, como también pueden suscribirse a este canal hermoso de dibujo, donde todas las semanas estamos subiendo un video para ustedes. Pueden también dejarme un comentario, un like, recuerden que en cualquier cosita que me generen en este momento, hace que el algoritmo de YouTube lo promueva y podemos llegar a más personas y pueden sumarse más gente a este canal. Les voy a dejar un video por acá y un video por acá para que sigan viendo contenido de este canal y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por todo, gente. Chao.